Derecho Penal 2. Avanzando en el estudio de los tipos penales o tipos legales que nos corresponde estudiar en esta parte del ramo, es decir, en este curso anual, que se refiere al Derecho Penal 2 o a la parte especial del Código Penal, debemos estudiar el último párrafo de este título cuarto, que viene a ser el párrafo octavo, denominado del ejercicio ilegal de una profesión y de la usurpación de funciones o nombres. Acá nos vamos a encontrar con que en relación con la prohibición de ejercer ilícitamente, desde el punto de vista penal, las profesiones, junto con ello nos vamos a encontrar también con que se trata de ejercer otro tipo de cargos, o profesiones, como son el de ser empleado público o autoridad. Eso por un lado. Y por el otro nos vamos a dar cuenta que existe una separación entre lo que señala este artículo 213, que se refiere a la mayoría de las profesiones liberales, no solo a la nuestra, la profesión de abogado, sino que también al resto de las profesiones liberales, como pueden ser los arquitectos, los ingenieros, etc. ¿Por qué? Porque el ejercicio ilegal de la profesión de los profesionales de la salud, médicos y otros, está reglamentada aparte y además está mejor reglamentada. Así que nosotros nos encontramos en estas materias con algunas falencias que desgraciadamente a través del tiempo han sido bastante complicadas, por llamarlo de alguna manera, para el ejercicio profesional de algunos abogados, sobre todo de los abogados que por alguna razón tenían menos trabajo o porque estaban enfermos o porque ya eran bastante viejos y tenían que seguir ganándose la vida. En el sentido de que el hecho de no establecer sanciones para actividades que claramente constituyen ejercicio de la profesión, en este caso de la nuestra, de los abogados, significa que en el fondo se está atentando en contra del derecho al trabajo que tienen los abogados. Es decir, muchas personas a través del tiempo, ahora se ha ido limitando esto por otras razones, porque en los procedimientos orales, por ejemplo, no se permite que participen personas que no son abogados, ni siquiera estudiantes de tercer año que tienen el jus postulandi. Entonces, por otras razones, y no por la sanción de esto, de este artículo, es que se ha venido de alguna manera mejorando, ¿no es cierto?, el ejercicio de este derecho al trabajo que tienen los abogados, al igual que el resto de los profesionales. Lo que quiero decir es de que tenemos una legislación penal para la mayoría de las profesiones, en este caso liberales, y aparte tenemos una mejor legislación penal, unos articulitos más adelante, el 313A y 313B, especial para los profesionales de la salud. ¿Cómo lo vamos a comentar luego también? Bien, ¿qué es lo que sanciona este artículo relacionado con el ejercicio ilegal de estas profesiones liberales? Siempre el código actual, ¿no es cierto? El código actual. Artículo 213. ¿A quién sanciona? El que se fingiere autoridad
funcionario público o titular de una profesión que por disposición de la ley requiera título o el cumplimiento de determinados requisitos, y ejercer actos propios de dichos cargos o profesiones, será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales. Bastante baja la pena. Vamos a ver que más adelante vamos a ver que respecto de otro tipo de actividades que tiene que ver con los jueces, que para ser juez hay que ser abogado. Las penas, cuando se cometen delitos que yo considero bastante graves, igual son las penas bastante bajas. Y agrega el inciso segundo: el mero fingimiento de esos cargos o profesiones será sancionado como tentativa del delito que establece el inciso anterior. Cuando falta uno de estos elementos, es decir, cuando se finge alguna de estas funciones o profesiones y además se realizan actos propios, se están cumpliendo con los dos requisitos copulativos. Al realizarse no solo el fingimiento, sino que además la realización de actos propios de estas profesiones liberales, o fingirse autoridad o funcionario público, etc. ¿Cómo se llama? La ley señala que cuando falta uno de estos requisitos, que es cuando existe solo el mero fingimiento, nos vamos a encontrar con que existe de todas maneras una tentativa. Una tentativa. Serán sancionados como tentativa, dice la ley. Bien, vamos avanzando entonces. La primera exigencia que hace la ley es fingirse. Fingirse. Fingirse, ¿no es cierto? Como lo explicamos acá en los antecedentes que les remitimos a ustedes, fingirse significa una falsedad. Fingirse una persona, ¿no es cierto? Algo que no es. Se finge abogado cuando no es abogado. Se finge autoridad cuando no es autoridad. O se finge ser funcionario público cuando no lo es. Es decir, este primer requisito significa dar una apariencia externa, ¿no es cierto?, en el mundo de los hechos, en el mundo de la realidad, como diría alguien más pituco, en el mundo fáctico, ¿no es cierto? Significa dar una apariencia de algo que no es, de algo que no se tiene la calidad o no se posee el título o no se cumplió con los requisitos para ejercer profesiones en los dos últimos casos, o cuando se finge ser una autoridad o un funcionario público. Claro, es imitar, ¿no es cierto? Dar a entender. Fingirse, ¿no es cierto?, es dar a entender algo que uno no lo es. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, los actores en una obra de teatro, en una película, que tantos miles de películas que se hacen en todas partes, telenovelas, que cada persona interpreta un personaje. Que también por eso se le llama intérprete. Es decir, esa persona no es en la vida real el personaje. De repente, una persona en la vida real no es un vicioso, y a lo mejor le toca interpretar un personaje de un vicioso, y a lo mejor lo hace bastante bien. O no es una persona mala, y le toca hacer de un gángster, por ejemplo, un malo, le toca hacer de Al Capone. Es decir, fingirse significa representar algo. Tratándose de personas, representar una persona que no lo es, o mejor dicho, una persona que no es. Entonces, como decía, es una imitación, es una superchería, ¿no es cierto? Es una, si ustedes quieren, una estafa, por decirlo así.
porque hay un engaño. Estoy apareciendo como alguien que no soy. Entonces, eso es fingirse. Este verbo tiene varios significados. Decimos acá que es una superchería que no tiene base real. En consecuencia, requiere, para los efectos de la comisión del delito, algo más que una simple afirmación. Incluso muchas veces se puede fingir ni siquiera afirmando algo, sino que omitiendo algo. A una persona le pueden preguntar, oiga, ¿usted es abogado? Y uno puede quedarse callado a lo mejor. O a lo mejor dar una respuesta evasiva. Por ejemplo, si a uno es conocido en los tribunales, pero no es abogado, pero anda haciendo de lo que se denomina antes de tinterillo, es decir, alguien que no tenía el título de abogado, muchas veces no había ido siquiera a la escuela de leyes, o de derecho mejor, y se presentaba como abogado, porque cobraba por su trabajo. Antes habían mucho más que ahora, porque los sistemas nuevos que son orales, repito, entonces cuesta más ahora por lo menos entrar a la audiencia. Es decir, no impide que vayan a los mesones y pregunten por las causas, pero por lo menos en las audiencias no pueden estar. Pero antes eran estos tinterillos, estos leguleyos, eran muchos que ejercían ilegalmente la profesión. Lo que además llevaba, ¿no es cierto?, al descrédito de nuestra profesión específicamente. Porque es más fácil, ¿no es cierto?, hacerse pasar por abogado que hacerse pasar por arquitecto. Bueno. Porque a ustedes, si les encargan un plano, tienen que saber dibujar un plano. Bueno, y eso, a menos que le paguen a un arquitecto que es corrupto y que le haga un plano y ustedes lo hagan aparecer como de ustedes, pero dibujar un plano no es fácil. O se hacen pasar por ingenieros, por ejemplo, y les piden que resuelvan un problema, que lo resuelvan en el problema. Un problema físico, ¿no es cierto?, de materiales, de desgaste de materiales. Es más difícil. Pero hacerse pasar por abogado es más fácil. No por el asunto de los conocimientos, sino que porque las explicaciones que se le pueden dar y a las personas que se le pueden dar y por la chispa del que se está haciendo pasar por el abogado puede ser buena. Así que eso es fingirse. Autoridad, funcionario público o titular de una profesión que por disposición de la ley requiere título del cumplimiento de determinados requisitos. Es decir, se requiere de una apariencia externa, aunque sea simple, pero se requiere de una apariencia externa. En el caso de los abogados, por ejemplo, montar una oficina. Esto puede ocurrir para otro tipo, ni siquiera de profesiones, sino que para oficios, por ejemplo. Corredor de propiedades, vendedor, etc. Pero aquí estamos hablando ahora de las profesiones, o de las autoridades o de los funcionarios públicos. Entonces, no basta, como se llama, con una simple afirmación, que puede ser también una negación o un discurso evasivo, pero sí se requiere algo más que una simple afirmación, algún hecho relacionado con el mundo externo. Por ejemplo, en el caso de los abogados, tener una oficina o trabajar con un abogado. Hay casos en los cuales gente que ha trabajado con abogados ha dejado de trabajar con abogados desde bastante tiempo y sin embargo después, por las razones que sean, sigue utilizando el nombre del abogado. Mientras trabajó, se hizo conocido en los tribunales, en las cortes, en las notarías, en el conservador, etc. Entonces puede aparecer de repente con una minuta, ¿no es cierto?, firmada por el abogado con el cual trabajó hace tiempo y todavía sigue utilizando esas minutas, por ejemplo. Entonces, es posible realizar
esta actuación. El sujeto activo es indeterminado, puede ser cualquier persona, cualquier persona, siempre que no sea alguna de las personas, ¿no es cierto?, que se está fingiendo, porque ahí el sujeto activo se confundiría con el sujeto pasivo. Claro, no se puede fingir autoridad a una persona que es autoridad, o funcionario público a una persona que es funcionario público, o titular de una profesión que lo es, porque tiene el título o porque ha cumplido con los requisitos que la ley le exige. Entonces, el sujeto activo es indeterminado, puede ser lo cualquiera. Y la ley no solamente nos colocó dentro de un abanico de personas profesionales, sino que nos juntó con otros, nos juntó además con la autoridad y los funcionarios públicos en general. Porque ustedes, si se fijan, dice el que se fingiere autoridad, funcionario público o titular de una profesión. Claro. Fingirse funcionario público. Yo me acuerdo que antes, no me recuerdo cómo se llama la fecha exacta en que cambió este ejemplo que les voy a poner. Pero me acuerdo que, digamos, hasta la época en que yo estaba estudiando, hasta los años 70. Los años 70, yo me recibí en el 74. Hasta los años 70. En esa época, en lo que se llama, todos le decíamos investigaciones, al servicio de investigaciones, ahora lo llaman la PDI, Policía de Investigaciones. Pero me recuerdo que el funcionario que era el chofer de la camioneta en la cual iban los detectives que eran los verdaderos, los nombrados, ese chofer de partida no era detective, era chofer, estaba para ejercer esa labor, chofer, no era detective. Y en algunas ocasiones se trataba de empleados que ni siquiera eran empleados públicos, para los términos de esa época. A lo mejor era una suplencia por algún tiempo, etc. Y hubo muchos reclamos en esos años y antes, porque, claro, como andaban todo el día chofereándole a los verdaderos detectives que iban a hacer, ¿no es cierto?, su trabajo en la calle, qué sé yo, ¿no es cierto?, a pesquisar el delito, o a investigar los delitos, que es la función que tiene la PDI. Entonces, claro, estas personas, en tanto contacto todos los días, varias horas al día, se empezaban a creer detectives. Y en muchas ocasiones los detectives, bueno, no era el asunto de los derechos humanos como es ahora, ni siquiera estoy hablando de la época de Pinochet, estoy hablando antes de la época de Pinochet. A la gente se la premiaba más para ¿cómo se llama?, para tratarla. Yo me acuerdo que nosotros, cuando si tenía 15 o 16 años y alguien, por ejemplo, le pedía el carné a uno, si era un policía, porque, qué sé yo, hay una huelga o algo, qué sé yo, de los estudiantes, y le pedían el carnet, algo así que se intimidaba. Claro, y a otros que eran ya como delincuentes, ¿no es cierto?, a eso los apremiaban. A los delincuentes habituales que se dedicaban a los lanzazos, por ejemplo, mientras existió en el código unos delitos que fueron derogados hace tiempo, que eran los delitos de vagancia y mendicidad, que se concretaban los elementos del tipo por la conjunción de dos factores. Uno era el no tener oficio o domicilio, el oficio conocido, y el otro no tener domicilio conocido. Es decir, en la época, por lo menos
durante bastante tiempo, después que me recibí. Esto parece que la modificación vino por los años 80, 80 y tanto. Ser vago era un delito en el fondo. Pues si a uno en la calle lo paraban y le pedían el carnet de identidad, ¿no es cierto? Y le preguntaban, ¿cuál es su oficio, señor? No tengo. Y su domicilio, no tengo, porque estoy sin trabajo, no tengo parientes. Entonces, ese era un delito. Sí, un delito con poca pena, un delito falta, tenía pena de prisión, pero era un delito, tenía una pena privativa de la libertad. Y además, como una forma de ubicarlos, ¿no? ¿Qué sé yo? Se los pelaba al cero a esas personas. O sea, se los rapaba. Así que no era negocio. Bueno, ahora es como moda ser pelado, ¿no es cierto? Hay algunos que optan por ser pelados. Bueno, en esa época no convenía mucho porque de repente un detective medio prepotente o algo se podía aprovechar de eso para, no sé, para de partida para pedirle el carnet y empezar a hacerle algún tipo de averiguación. Estoy hablando cuando existía ese tipo de delito en el Código Penal, que fue hasta los 80 o un poquito más. Entonces, pero eso venía de atrás, de atrás. Era en la época en que, por ejemplo, si uno jugaba una pichanga, como se llamaba, no sé cómo se dirá ahora, o a lo mejor se sigue diciendo igual. Es decir, jugaban a la pelota los niños o los adolescentes en una plaza o en una calle, qué sé yo, llegaban los carabineros. Y si no, y uno salía arrancando. Era la época en que si por ejemplo hay un curado, bueno, de partida todavía, tomar en la vía pública constituye, ¿no es cierto?, una falta. Una falta que amerite una multa. Y cuando hay alguien durmiendo la borrachera, por ejemplo, en un banco de una plaza o en un césped de una plaza, de un parque, qué sé yo, y estaba curado, ¿no es cierto?, se lo llevaban preso. Así las cosas no siempre han sido igual. Ahora no, pues ahora Carabinero es un curado, ¿no es cierto?, que a lo mejor se hizo sus necesidades por estar tan borracho, a lo mejor encima de él, qué sé yo, ¿no? Y Carabinero no se lo lleva preso, no lo lleva a la comisaría. Claro, ¿por qué? Porque está hediondo, ¿no es cierto? Y entonces mucha molestia. Y Carabinero no va a pasar molestias ahora. Menos si alguien está jugando a la pelota en una calle, interrumpiendo el tránsito, lo que sea, o en una plaza, agarrando a pelotazos a la gente que está ahí. Entonces, en esa época se prestaba, ¿no es cierto?, para que hubiera abuso. Claro, la gente respetaba más también. Entonces, a propósito de que había gente que no era funcionario público, pero se fingía funcionario público. Claro, ¿qué iba a saber uno si el chofer de la camioneta de la PDI era o no funcionario, si era de planta, si no era de planta? ¿Qué sabía uno? Estaba con el resto de los detectives, ¿no? Le hago estos cuentos para que se den cuenta que la historia no ha sido siempre igual. No solamente la historia es la historia política de un país, es la historia en muchos aspectos de lo que le toca vivir a las personas. Entonces ahí teníamos un caso de alguien que se fingía funcionario público. Ya no estoy hablando de otras situaciones más elaboradas, en donde la persona ya realiza otras actuaciones para aparecer como funcionario público. Estoy hablando de una cuestión que se podía hacer porque la función que estaba realizando se prestaba para que la gente entendiera que era un funcionario público. Y lo mismo puede ser fingirse autoridad. De repente en las zonas rurales, ¿no es cierto?, las autoridades, porque el concepto de autoridad aquí está entendido en un sentido amplio, amplísimo. Mientras que el concepto de funcionario público no, pues mal que mal está definido, aunque sea indirectamente en el estatuto administrativo, no como antes que está definido en el estatuto administrativo. Ahora por lo menos se dice cuáles son los requisitos para nombrarlo, etc. Y además el 260 del título quinto, que vamos a estudiar más adelante, dice lo que es funcionario público. Así que
En el caso de autoridad, es un concepto entendido de manera bastante amplia, y autoridad pública. Y lo que le quería decir era de que en las zonas rurales, también hace años atrás, autoridades públicas, ¿no es cierto?, eran gente que no tiene mayor rango. No solamente ahora que son los intendentes o los gobernadores, hay gobernadores en zonas rurales más pequeñas de las que había, en las que para ser gobernador no se consideraban esas zonas. Está aquí mismo donde vivimos nosotros, en Putre, por ejemplo, no tenía gobernador propio, por decir algo. ¿Para qué decir Cotpa? U otros. En esa época los jueces de su delegación, los jueces de distrito, ¿cómo se llama? Los oficiales del registro civil en donde no había notaría, eran autoridades públicas. Entonces, el código nuestro del año 1875 empezó a regir, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahí se entendía. Pero sigue siendo un concepto amplio de autoridad pública, fingirse autoridad. Hay mucha gente modesta no solamente porque tiene poco patrimonio, sino que modesta también porque no tuvo la oportunidad ni de ir a la universidad o de ir ni siquiera al liceo y de tener alguna educación básica y por razones no negativas, sino que porque a lo mejor esa persona tuvo que empezar a trabajar a muy corta edad. Entonces hay gente que, claro, puede alguien prepotente, con buena labia, hacerse pasar por una autoridad y la persona creer que sí lo es. ¿Cuántas personas le responden mal en los organismos públicos? En los organismos públicos, cualquier funcionario público. No digo que todos, pero hay algunos que son prepotentes y le responden mal a la gente. Por años. Por eso que la gente se ha puesto también más soberbia. También la gente ahora insulta más rápido, agrede más rápido, porque han pasado años en que los han tratado mal también. Sí, esa es la verdad de las cosas. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, fingirse, y le he puesto ejemplo de la vida real, autoridad, hay muchas las autoridades públicas, ¿no es cierto? Funcionario público o titular de una profesión que por disposición de la ley requiera título, como nosotros, o el cumplimiento de determinados requisitos. Nosotros, para poder ejercer la profesión, requerimos, nos exigen poseer el título de abogado, que ni siquiera lo da la universidad en la que uno estudió y en la que obtuvo el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Con ese grado reunimos los requisitos administrativos, etc., y vamos a la Corte Suprema a cumplir con los requisitos que exige la Corte Suprema, y ahí recién somos abogados. Incluso en la época que me tocó a mí, y en que existían los colegios profesionales, y por ende el colegio de abogados, era obligatorio, para poder ejercer la profesión, estar inscrito en el colegio de abogados. Es decir, me recuerdo que uno recibía el título en la Corte Suprema y le sacaba sacaba varias copias del título por si quería postular a algo, pero sacaba una de esas copiacitas del título, era para partir inmediatamente al colegio de abogados en Santiago, que está cerquita de la Corte Suprema. Pues si no, no se podía ejercer. Como se eliminaron por los militares los colegios, todos los colegios, y que los señores parlamentarios, desde que estamos en democracia, ¿no es cierto?, desde el año 89, consideran que no son necesarios. Muchos de los que estuvimos en colegio en colegio profesional hasta el año 73, consideramos que son necesarios. Y sin embargo estamos ahora sin colegio. No es necesario estar, ¿no es cierto?, formando parte de ningún colegio profesional para poder ejercer nuestra profesión, colegio profesional de abogados en el caso de nosotros. Entonces,
de lo que estamos hablando es del fingimiento, fingirse, autoridad, funcionario público o titular de una profesión, que exige título o que exige cumplir ciertos requisitos. Requiere, igual que en el caso de la estafa, requiere no una sola afirmación, sino que requiere una puesta en escena. Lo que ustedes van a estudiar, o incluso conmigo, porque ahora ¿cómo se llama? Me va a tocar también pasar el título noveno, ¿no es cierto? Los delitos contra la propiedad, así que vamos a hablar de la estafa y otros engaños. Requiere un engaño, una mise en escena. Una puesta en escena, como decía. En el caso de los abogados requiere, ¿no es cierto?, una oficina, una placa que diga de abogado, timbres, ¿no es cierto?, con el nombre de abogado, timbres, papel impreso, ¿no es cierto?, con el nombre del abogado, etc. Dar a entender algo, que no haya equivocación. Fíjense que si ustedes se recuerdan cuando estudiamos los delitos de falsedad antes, habían sanciones para los que, ¿no es cierto?, falseaban, dicho bien en general, porque eran varios los verbos rectores, pero en general para los que falseaban títulos, y para los que falseaban timbres. Y por eso es que cuando una persona se manda a hacer un timbre, ahora, bueno, desde hace bastante tiempo ya, le exigen, en donde le hacen el timbre, le exigen que uno muestre que uno es abogado, o que muestre el carnet, por ejemplo, donde dice abogado, o que muestre una copia del título de abogado, etc. Lo exigen. Claro, porque tiene que tener algún recuerdo el que hace el timbre, porque si no puede aparecer como que está siendo al menos cómplice, ¿no es cierto?, de un delito que cometió el que se está haciendo pasar por lo que no es. Claro, porque sirve para fingirse, en este caso, ¿no es cierto?, abogado, o arquitecto, o titular de otra profesión. O incluso para fingirse funcionario público, o autoridad. ¿Se puede hacer un timbre que diga gobernador? Claro. Gobernador de Arica y Parinacota, o intendente de Arica y Parinacota. Claro, si se falsean documentos que son difíciles de falsear, como por ejemplo un pasaporte, ¿cómo no se va a falsear un timbre? ¿Cómo no se va a falsear una boleta? Bien, entonces ahí tenemos el primer elemento, fingirse algunas de esas funciones. Autoridad, funcionario público o titular de una profesión que requiere título o el cumplimiento de determinados requisitos. Y además de fingirse, ejercer actos propios de dichos cargos o profesiones. Ejercer actos propios de dichos cargos o profesiones. Acá, por ejemplo, es donde está la cuestión más importante en relación con la diferencia que existe en la figura penal que sanciona el ejercicio legal de las profesiones liberales que no sean las de los profesionales de la salud, entre ellos nosotros, abogados, arquitectos, ingenieros, etc. Y la de los médicos, dentistas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en el caso nuestro, y esto como se llama se pregunta, pues en materia de pregunta esto, ¿no? Solamente se señala y ejercer actos propios de dichos cargos o profesiones. Actos propios. Pero ni siquiera se da un ejemplo de cuáles son esos actos propios. En los que si se incurre en ellos,
ya sabemos que está realizando una acción de fingimiento. Hay una especie como de, que no es una presunción en los términos del derecho, pero una idea de que hay una falsedad. Porque fíjense ustedes que tratándose de los profesionales de la salud, y cuando estudiemos el artículo 313A y 313B, la situación es diferente porque ahí se dan ejemplos de los actos propios de estas profesiones. Entonces, si alguien realiza alguno de estos ejemplos que da la ley, o sea, se trata de situaciones reales en el sentido de la ley, tienen mucho avanzado. No como en el caso de nosotros, que hay que entrar a probar que ese acto que está haciendo es un acto de abogado. Por eso que se prestaba para que cierto oficio, como el de procurador del número, se prestara para ejercer prácticamente la profesión de abogado, como ocurrió acá en Arica durante muchos años. Al menos habían 2 procuradores del número durante mucho tiempo, y hasta que quedó uno. Y uno de esos procuradores del número me consta que realizaba todos los actos que realizan los abogados. Lo único que no hizo nunca fue alegar en la corte, porque eso ya habría sido magistral, ya, ¿no es cierto? Habría sido magistral. Pero tramitaba en materia civil, laboral, penal, comercial, etcétera, en primera instancia, con su nombramiento de procurador del número. Cuando el procurador del número es una persona que básicamente la función que le asigna la ley es una función de carácter física, si pudiéramos decir, de hecho. Incluso es hasta simplísima: llevar ciertos escritos a la corte, o llevárselos, si es la Suprema, ¿no es cierto?, al relator en la Suprema, o a los relatores en la corte, ese tipo de cosas, materiales. No se trata de ejercer actos intelectuales de abogado. Esta persona, por ejemplo, contestaba demandas civiles, contestaba demandas laborales, contestaba acusaciones penales en el sistema antiguo, deducía acciones civiles en el proceso penal, apelaba a autos de procesamiento, no los alegaba, pero los apelaba, etc. Todo tipo de labor de abogado. Y nunca se lo sancionó. Una vez que se lo sancionó, la excelentísima Corte Suprema de Justicia chilena dejó sin efecto la sanción. ¿Para qué hacer comentario? ¿Para qué hacer comentario? Entonces, ejercer actos propios de dichos cargos o profesiones. Fíjense ustedes que se dice solamente ejercer actos propios de sus cargos o profesiones. Entonces, el que hace la denuncia tiene que probar que esos actos, primero los actos que realizó la persona, y si fueron actos meramente verbales, ¿cómo va a dejar constancia alguien? Por ejemplo, si se trataba de una audiencia que vivió ese procurador del número con el juez y le explicó por qué había apelado del auto de procesamiento en su momento, o por qué estaba solicitando la libertad de una persona, la excarcelación de una persona. ¿Cómo deja constancia un tercero de eso, si no se grababa en eso? ¿Iba a permitir un juez que un tercero entrara a grabar cualquier tipo de situaciones como esa? No. Capaz que lo metieran preso a uno. Entonces es muy difícil probar esos actos. Y digamos lo que se podían probar: actos materiales de lo que quedaba constancia, por ejemplo, la presentación de un escrito. Entonces ahí se asilaba en su cargo de procurador del número. ¿Y cuál era la defensa? Bien sencilla:
que la ley no prohíbe al procurador del número en el artículo 4 de la ley de comparecencia en juicio precisamente que realice tal acto. Revísense ustedes el artículo correspondiente de la ley sobre comparecencia en juicio, que aparece en el Código Procesal Penal, que en este momento no lo tengo aquí, en el Código Procedimiento Penal de Procedimiento Civil, perdón. Ahí aparece la ley sobre comparecencia en juicio. Me parece que es el artículo 4 en el que se refiere al procurador del número. No señala los actos que están, no señala actos prohibidos. Pero eso no significa que pueda ejercer la profesión de abogado completamente. O si no, ¿para qué estudiar leyes? ¿Para qué estudiar derecho? Para recibirse de abogado. 7 años es más o menos la regla. Algunos más. Entonces, en el caso de los médicos, no. Ahí se señala. Fíjense ustedes qué es lo que dice el artículo 313A. Dice, el que cualquier persona, careciendo de título profesional competente o de la autorización legalmente exigible para el ejercicio profesional, lo mismo que en el caso de las otras profesiones como nosotros, ejercer actos propios de la respectiva profesión de médico cirujano, dentista, químico farmacéutico, bioquímico u otra de características análogas relativa a la ciencia y arte de precaver y curar las enfermedades del cuerpo humano, aunque sea a título gratuito, será penado con presidio menor en su grado medio y multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales. Nosotros la pena va en su grado mínimo a medio. Aquí el presidio menor en su grado medio, o sea, además la pena es más alta. Siempre los médicos, que como colegio toda la vida se han manejado muy bien, tienen mejores siempre consecuencias de sus peticiones, por decirlo de alguna manera. Entonces, sigue el artículo. Para estos efectos se entenderá que ejercen actos propios de dichas profesiones, de médico cirujano, químico farmacéutico, etcétera, ¿no es cierto? Dentista. Primero, el que se atribuya la respectiva calidad. Basta con que se la atribuya. ¿Usted es médico? Sí. O contesta de manera evasiva o no da una respuesta que no demuestre que dice ser médico, ahí tenemos un caso. 2. El que ofrezca tales servicios públicamente por cualquier medio de propaganda o publicidad. Acá no hemos llegado al exceso que hay en Tacna, pero por ejemplo en Tacna ustedes cuando se podía ir, ¿no es cierto?, antes de que empezara esta pandemia, ustedes en la calle en Tacna, en ciertos lugares donde venden, ¿cómo se llaman?, anteojos ópticos, está lleno de gente que le hace propaganda a los oculistas. Lleno de gente. El oculista le hace la atención gratis para que usted se compre los anteojos acá en la óptica Condorito. ¿Y qué sabe uno si esa persona es realmente oculista o no oculista? Pero ofrece tales servicios públicamente por cualquier medio de propaganda o publicidad. No está permitida la publicidad ni la propaganda. Es decir, yo soy mejor que lo otro, de manera directa o indirecta. Ni la publicidad de ningún tipo. Hacerse tarjetas, por ejemplo. Basta con eso. O colocar, ¿para qué decir a colocar un aviso en el diario? Acá años atrás el colegio médico prohibió a los médicos hacerse publicidad en el diario La Estrella de Arica, que aparecía una lista de los médicos. Que lo que estaban en esa lista decían una lista con el anuncio. Decían, no, es que para que sepa la gente dónde estoy, que sea claro, pero es una forma de hacer publicidad o propaganda. No puede. Tercero, el que habitualmente realizare diagnósticos, prescribiere tratamientos
o llevar a cabo operaciones o intervenciones curativas de aquellas cuya ejecución exige los conocimientos, las técnicas propias de tales profesiones. ¿Qué más clarito? Habitualmente realizar el diagnóstico. ¿Cuántos han pillado y sancionado? Y algunos siguen en lo mismo, claro, porque es lucrativo. Que hacen diagnóstico. Enfermedades, por ejemplo, estomacales, a alguien hace días que le duele el estómago, le da alguna píldora, ¿no es cierto?, que no requiere receta médica retenida y que además es una píldora que no le hace mal. Si incluso en la televisión uno ve los avisos de propaganda de ciertas píldoras para todo. Si uno está hinchado, por ejemplo, tómese esta pastilla porque le quita el hinchazón, le quita ese malestar que anda lleno de gases, etc. Hay pastillas para eso. Por ejemplo, si le duele la cabeza, bueno, mire, va alguien y oiga, mire, hace 3 días que me duele la cabeza, me duele. ¿Cuántas propagandas hay para tomar paracetamol o aspirina? No, le receta una aspirina que le dice, por ejemplo, que toma aspirina 100, porque esta aspirina le va a servir no solamente para el dolor de cabeza, sino que también para el corazón. Lo que no es efectivo, pero ¿qué sabe la gente que tiene menos educación? Es decir, aquí los médicos tienen clarito cuáles, por ejemplo, son considerados de partida actos propios de dicha profesión. Nosotros no tenemos eso en el artículo que estamos analizando, en el 213. Solamente dice la ley y ejercer actos propios de dichos cargos o profesiones. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Hay una cuestión muy importante, que el peso de la prueba. ¿A quién le toca el peso de la prueba acá? ¿Al denunciante o al denunciado? Al denunciante. Si el denunciado incluso puede el denunciado imputado, formalizado, como quiera llamárselo, querellado, tiene derecho de partida a guardar silencio. Puede mentir en causa propia. Entonces, ¿es un problema de prueba o no? Claro que es un problema de prueba. Entonces, la otra pregunta es, ¿y por qué no se señalan estos actos propios? Ahí, por ejemplo, podría decirse, mire, no, es que son en el caso de los abogados los actos propios son muchos, para poner ejemplo. Claro, y en el caso de los médicos también son muchos. ¿Cuántas especialidades médicas hay? Yo creo que hay más especialidades médicas que especialidades de abogados. Yo creo que hay más. Los dos tienen varias, pero hay más, yo creo. Cada vez, vean ustedes cuando van al médico. ¿Cuántos exámenes le pide el médico? Porque con una gota de sangre, o si te sacan, ¿no es cierto?, la cantidad de sangre, le pueden hacer un montón de exámenes. De hecho, se los hacen con el poco de sangre que le sacan. Y si además le piden un examen de orina y un examen de fecas, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacen los médicos? ¿Qué es lo que habla la gente? Que los médicos leen los exámenes, ¿no? Y incluso leyendo todos los exámenes que le llevan, ¿no es cierto?, los químicos, ni siquiera con eso se dan un buen diagnóstico. Entonces, ¿cómo se podría solucionar eso? Con los colegios profesionales. La comisión establecido un hecho, por ejemplo, de los que yo les he contado que realizaba este procurador del número. Hay otros que hacían ejercicio de la profesión de abogado, estos tinterillos, qué sé yo, sobre todo en la labor en la que no quedaba constancia, pero ellos mismos hacían los escritos y los llevaban firmados por un abogado, que nunca falta un abogado que por diferentes razones, ¿no es cierto?, le va mal en su profesión porque no estudia, es flojo, qué sé yo, y a lo mejor es el procurador el que le lleva el trabajo. Entonces el abogado le firma, lo cual es una inmoralidad, una falta a la ética. ¿Ah? Pero
pero, ¿por qué? Porque está dejando que alguien que no tiene la calidad para realizar esa labor, la realice, pero está cobrando. Entonces, nos encontramos con una gran diferencia para pesquisar el delito de ejercicio ilegal de la profesión de profesional de la salud, médicos, básicamente, y de los otros profesionales de profesiones liberales, nosotros, los arquitectos, etc. Y en el 313b, también protegiendo el ejercicio de la medicina, se sanciona al que, estando legalmente habilitado para el ejercicio de una profesión médica o auxiliar de ella, o sea que alguien está habilitado, es médico, tiene el título o está habilitado, dio el examen para poder ejercer. Pero, no obstante eso, ofrece, abusando de la credulidad del público, la prevención o curación de enfermedades o defectos por fórmulas ocultas o sistemas infalibles. Muchas veces la gente por la desesperación va a cualquier cosa. No sé si ustedes han escuchado hablar de esas operaciones que realizaban desde Brasil unos médicos esotéricos, qué sé yo. Desde Brasil, el médico estaba en Brasil y le iba diciendo al pariente, qué sé yo, el que se había puesto en contacto y que le había pagado, ¿no es cierto? Todo es pagado. Le decían, pues estoy invocando no sé a quién, etcétera, ¿no es cierto? Y tú tienes que hacerle, no sé, ponerle tal dedo así en el estómago, otro aquí en la frente, pegarle con el codo, qué sé yo, y todo, y decirle las siguientes palabras mágicas y ¡pum!, se le va a ir la enfermedad. Bueno, a lo mejor el ejemplo es exagerado, pero la gente, claro, cuando está en riesgo hasta la vida, la gente hace de todo. Claro, va hasta los brujos, por desesperación. Entonces, este caso que lo vamos a estudiar más adelante, en el caso de la medicina, aquí tiene el título, ha cumplido además teniendo el título con los requisitos, como el caso de los exámenes que tienen que realizar los médicos extranjeros para poder ejercer en Chile. Esos tienen título, pero tienen que realizar un examen y aprobarlo. Ofrece, abusando de la credulidad del público, la prevención o curación de enfermedades o defectos por fórmulas ocultas o sistemas infalibles. Es decir, se precisa, o mejor dicho, la ley penal precisa los casos en que evidentemente hay un ejercicio ilícito, ilegítimo, ilegal, como ustedes quieran, de la profesión de los profesionales de la salud. En el caso nuestro no. En el caso nuestro no. Nos dejan la carga de la prueba a los denunciantes. Entonces, el primer elemento, el fingimiento, está claro. Y el segundo elemento, realizar actos propios, también está explicado, pero no queda claro. Porque aquí lo que decimos nosotros en los antecedentes que le remitimos es que respecto al ejercicio de actos propios, la ley solo respecto de algunas profesiones determina cuáles son actos propios, mientras que el artículo 213, que es el que se refiere a la profesión nuestra, es una regla general que comprende a todas las profesiones liberales, una regla general, nos metió a todos juntos. Imagínense, los actos propios de los abogados tienen algo que ver con los actos propios de los ingenieros civiles, por ejemplo, de los ingenieros mecánicos, o de los ¿cómo se llama?, de los veterinarios, porque eso no está considerado entre los profesionales de la salud humana. Entonces, claro, porque el legislador, ¿no es cierto?, digámoslo por su nombre, es flojito, o sea, hay leyes que duermen por años en el Parlamento. Ahora con la pandemia se han apurado un poco. ¿Pero para qué? Para que la gente le suba un poquito a los políticos de todos los colores, le suba un poquito el porcentaje de descalificación que tienen, porque ya ni siquiera se trata de porcentaje de calificación, pues de descalificación.
El problema es que en el caso de las encuestas que se hacen y la calificación que se hace no es como la temperatura, porque la temperatura, en el caso de la temperatura ambiente, ¿no es cierto?, termina en 0 grados y de ahí sube o baja también. Mientras que en el caso de la calificación de un montón de organismos, personas individuales, personas colectivas, como quieras llamarse, no hay del 0 para abajo. El porcentaje de aprobación del presidente, tanto, pero para arriba. Hoy que tiene poca aprobación, sí, para arriba no, pero ¿y para abajo? No, es que no se puede medir para abajo. Claro que se puede medir para abajo también. En las bolsas mismas. ¿No han visto ustedes? Cayó la bolsa tanto. Y hay bolsas que caen hacia abajo. Es igual que en la contabilidad. En la contabilidad es negativa. Una empresa a lo mejor tuvo pérdida. Y lo contrario son las ganancias. Pero acá no. ¿Por qué? Porque todo está siempre, ¿no es cierto?, la pillería. Que esto ni siquiera tiene que ver solamente con nuestro país. Pero ya sería vergonzoso, ya, porque cualquier político, ¿no es cierto?, muchos políticos, digo de nuevo, todos los bandos, el que ustedes quieran, ya no solamente no tiene aprobación, sino que ya tiene desaprobación. Imagínense que le pregunten a 10 personas sobre un político X y las 10 personas digan que es como la berenjena. Las berenjenas son una fruta, no vayan a creer que ustedes que es algo malo. Una fruta o una verdura. Muy poco comida en Chile porque aquí siempre se cocina lo mismo en nuestro país. En otros países son famosos, pero bueno. Si 10 personas le preguntan y 10 personas dicen que, y si no son 10, son 100, ya. Y las 100 dicen que es horriblemente mala la actuación de esa persona. ¿Qué quiere decir? ¿Que tiene aprobación o tiene desaprobación? Pero en la encuesta sale que tiene aprobación 0, Sarrea, pero no desaprobación. Ustedes me entienden. Bien. Quedó claro, ¿no es cierto?, este delito. Yo a veces le hablo diferentes cosas. Lo que me interesa es mostrarle la realidad que me ha tocado vivir a mí, que a ustedes les va a tocar vivir, porque ustedes van a tramitar en el mundo real. Y entonces tienen que saber cuál es el mundo real, para los que todavía no lo saben. Por eso que le hago algunos cuentos que son verdad, que las pueden comprobar. Si ustedes me dicen que el profesor usted dijo tal cosa, y yo le digo, sí, yo la dije, ¿y por qué? Y si tengo la forma de acreditárselo en el momento, se lo acredito. Que requiera título, entonces, significa que la ley prohíbe a aquel que no posee el título respectivo ejercer esa profesión. Nosotros, si no tenemos el título de abogado, no podemos ejercer la profesión de abogado. Ahora, que requiera cumplir determinados requisitos. El ejemplo más a la mano es aquel que tiene título, pero además tiene que cumplir determinados requisitos. Además, por lo menos tratándose de las profesiones liberales. El examen a los médicos extranjeros y también los requisitos que se le exigen a los ¿cómo se llama?, a los que han estudiado leyes fuera del país nuestro, fuera de Chile. En mi época era común ir a estudiar a Ecuador, por ejemplo, porque había un convenio directo entre los dos, pero igual había después que, ¿no es cierto?, cumplir ciertos requisitos para revalidar el título, etcétera, y poder ejercer en Chile. Bien. Y el mero fingimiento de esos cargos o profesiones será sancionado como tentativa. Es decir, puede que falte el ejercicio de actos propios, pero se probó que hubo un fingimiento. Ese solo fingimiento es tentativa. Es tentativa. Y la tentativa
la característica de la tentativa es que se dé principio, o sea, que tenga lugar el principio de ejecución del delito, pues es la primera exigencia de la tentativa. Es decir, que se hayan ejecutado acciones que tengan que ver con el verbo rector. Si se trata de una violación, ¿no es cierto?, de una persona, de una violación carnal, tiene que haber, ¿no es cierto?, principio de ejecución de lo que es el acceso, que es el verbo rector dentro del delito de violación. Acceder carnalmente, ¿eh?, con el sexo masculino al sexo, en este caso, femenino, o a otra orificio, ¿no es cierto?, de una persona del mismo sexo. Tiene que haber acceso. Es el principio de ejecución de eso, actos que tiendan al acceso. Porque de eso es de lo que habla la tentativa. Hay tentativa cuando el culpable da principio a la ejecución del crimen o simple delito por hechos directos. Es decir, principio de ejecución del delito por hechos directos. Pero faltan uno más para su complemento. ¿Sí? Hechos directos que tengan como objetivo el acceso, ¿no es cierto?, la penetración, en el caso de la violación. No otro. Problema de prueba es, sí, claro, problema de prueba. Problema de prueba. Y hasta problema de consentimiento también, ¿no es cierto? Claro, si hay un caso de violación impropia, como es la violación el acceso a una persona menor de 14 años, ni siquiera se tiene que comprobar si hubo acuerdo, no hubo acuerdo, nada. Hasta el menor de 14 años se lo pudo haber propuesto al mayor, ¿no es cierto?, de 18, se lo puede haber hasta propuesto. Pero igual hay violación. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. Eso es lo que podemos decir, mis queridos alumnos, en relación con el delito de ejercicio ilegal de una de estas profesiones liberales dentro de la cual estamos nosotros, en las que se trata de fingirse, ¿no es cierto?, poseer una de estas profesiones liberales, o fingirse autoridad, o fingirse ser funcionario público. Estas dos últimas funciones consideradas de una manera bastante general. Después hay una norma, el último artículo, antes de pasar, como se llama, al título quinto, que es el artículo 2.14, que se refiere a la usurpación de nombre. El que usurpare el nombre de otro será castigado con presidio menor en su grado mínimo, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponderle a consecuencia del daño que en su fama o interés ocasionare a la persona cuyo nombre ha usurpado. Usurpación de nombre. Así como ya hemos estudiado otros delitos parecidos, este también es un delito formal. Realizándose la acción que exige el tipo legal, no importa que haya un resultado. Es formal de mera actividad. No requiere una lesión del bien jurídico completa. Basta con que se haya usurpado el nombre de otro. El nombre. La usurpación es del nombre, y como decimos acá, no contempla la usurpación de un seudónimo. Y también debe tratarse de usurpar el nombre de una persona existente, no de una persona fallecida. Debe consistir en usar el nombre de otra persona que sea real y tiene existencia. Usurpar el nombre, sin perjuicio de si hay daño o no hay daño a los intereses de la persona. Lo dice la ley. Daño a la fama o a los intereses ocasionados a la persona cuyo nombre ha usurpado. Ahí puede haber, ¿no es cierto?, un aumento de pena dependiendo del daño que le ocasione.
Eh, ¿Cómo se llama? Este artículo eh, está relacionado con otros artículos que vamos a estudiar más adelante. Al menos dos que están en el Código Penal, porque el Código de Justicia Militar, que también tiene que ver acá, porque hay una usurpación también de nombre para cometer un delito. Lo citamos normalmente, pero no hacemos un estudio más lato, más lato, o de lato conocimiento, si ustedes quieren. Por ejemplo, está relacionado con el artículo 354 del mismo código, que sanciona al que usurpare el estado civil de otro. Al que usurpare el estado civil de otro. Bueno, ustedes son expertos en derecho civil y saben qué es lo que es el estado civil. Vamos a seguir tomando jugo de manzana. Al que usurpare el estado civil de otro. El estado civil, ¿no es cierto?, es la posición que una persona ocupa en la sociedad, dicho de manera bastante general, ¿no es cierto? La posición que una persona ocupa en la sociedad derivada de sus relaciones de familia. Derivada de sus relaciones de familia. Ese es el estado civil. Y ahí, ¿no es cierto?, hablamos nosotros del estado civil de casado, de soltero, de viudo, de hijo, de padre, etc. Entonces, ahí eso es lo que se usurpa. No solo el nombre. A veces hay concurso de delito. Junto con la usurpación del nombre se usurpa el estado civil, que es este otro caso. Ejemplo. Hay países en los cuales hay mucha más, afortunadamente, al menos en comparación entre países latinoamericanos, hay mucho más trabajo infantil que en nuestro país. En nuestro país hay, pero en otros hay mucho, mucho más. Basta ir a Tacna, porque es así, basta ir a Tacna. Y van a encontrar ustedes dos situaciones. Una, en que andan niños, bien niñitos, trabajando. Los que andan lustrando los zapatos, por ejemplo. Aquí en Chile prácticamente eso hace muchos años que no se ve. Los que andan vendiendo el diario. Claro, ahora los diarios son digitales en Chile, bueno, se ve poco, pero antes también los famosos canillitas, niños. Andan realizando actividades, ¿cómo se llama?, en Perú, en Tacna. Eso lo puede ver cualquier persona. Andan los niños solos trabajando, solos, vendiendo cosas, qué sé yo. En Perú la gente, no sé, por la pobreza será que mucho más que acá, que uno ve que venden cualquier cosa. Ya salen a vender porque no les queda otra. A veces uno ve gente que en un canasto tiene, no sé, pues tiene, ¿cómo se llama?, 3 tunas, que venden tunas, o tiene, ¿cómo se llama?, tiene 2 duranos, qué sé yo. Me imagino que serán las cosas que serían para comérselas de postre en la casa, y sin embargo las salen a vender. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cuánto puede ganar esta persona para comprar otra cosa? Bueno, así es la miseria. Y entonces, y otros casos en los cuales están los niños junto con la mamá o qué sé yo, a veces hasta el papá, y están en la calle, ¿cómo se llama?, acompañándolo, mientras estos están con ese canastito al lado. Bien, entonces, a donde quiero llegar, usurpación de estado civil, que a veces puede actuar en concurso material de delito, con la usurpación de nombre. Esto ha salido varias veces, pero me recuerdo de un caso, como acá se ve la televisión peruana también, ¿no es cierto? En un caso me acuerdo que se habían robado ahí en Tacna a un menor.
lo sacaron de donde estaba, ahí que vendía con la madre, qué sé yo, que tenía más de un niño, con ella tenía 2 o 3. Y a uno que lo mandaron a comprar algo, ¡pum!, se lo llevaron. Dentro del mismo Tacna, se lo llevaron para otro barrio. Para otro barrio. ¿Para qué? Para que vendiera a los que se lo hayan llevado. Y evidentemente que cuando se lo llevan a otro barrio, la primera cosa que hacen es cambiarle el nombre. No estoy hablando de cambiarle formalmente, yendo al juez para que le cambie el nombre y después ir al registro civil. No, de hecho, si era José, le pondrán Pedro o Jorge, qué sé yo. Y también le inventarán el apellido, que será un apellido relacionado con los que se llevaron al niño. Y al cambiarle el nombre y al hacerlo aparecer en otra familia, le están usurpando el estado civil. Porque el estado civil de hijo que tenía ese niño en la familia a la que pertenece efectivamente, se lo cambian ese estado civil por el estado de hijo o de sobrino, el que le inventen, ¿no es cierto?, de la familia que se lo llevó al niño. Si pudiéramos hablar con un verdadero hurto de un menor, que en Chile se llama, ¿no es cierto?, el delito de abandono, Entonces, claro, ahí hay abandono por parte, ¿no es cierto?, de la persona, o mejor dicho, otros se lo hurtaron al menor. Inducción al abandono también, etc. Entonces ahí tenemos las dos situaciones. De hecho, le cambian el nombre y de hecho lo privan del estado civil que tiene. Posición que tiene la persona en la sociedad derivada de sus relaciones de familia. Es decir, son dos situaciones diferentes que pueden actuar en concurso, claro que sí. También se refiere al uso del nombre, un caso típico de estafa. Es como la regla general en la casuística que hay en la estafa, el artículo 468. Dice este artículo: incurrirá en las penas del artículo anterior el que defraudare a otro usando de nombre fingido. Usando de nombre fingido. Atribuyéndose poder, influencia, crédito, supuesto, etc. O valiéndose de cualquier otro engaño semejante. Usando de nombre fingido. ¿Cuántas estafas se hacen utilizando otro nombre? Las estafas telefónicas, por ejemplo. Evidentemente que el que le está hablando a uno por teléfono para estafarlo, de las 20 y tantas, o 40 y tantas, o 60 y tantas, no sé, formas que han utilizado para engañar por teléfono. Yo me estoy refiriendo a eso. No, también se pueden hacer en persona. Normalmente el estafador se cambia el nombre. Reitero, estamos hablando de un cambio de hecho, pues, de hecho. No es que vaya a cambiárselo al registro civil. Porque es un paso para el engaño. Engaño que induce a error. El error induce a disminución patrimonial y la disminución patrimonial provoca, ¿no es cierto?, la entrega de la cosa al tercero que es el estafador. Así que ahí tenemos otra situación relacionada con la usurpación del nombre. Y por último, el artículo 333 del Código de Justicia Militar, que sanciona con reclusión menor en cualquiera de su grado a cualquier individuo que sin derecho use uniforme, insignias, distintivos o condecoraciones correspondientes a las Fuerzas Armadas o a Carabineros de Chile.
Aquí de paso tienen, ¿cómo se llama?, una información respecto de una situación que ustedes deben haber visto con la cantidad de delitos que se cometen en Chile, respecto del uso del uniforme de carabinero. ¿En cuántas ocasiones se encuentran uniformes de carabineros que están, ¿no es cierto?, en el lugar donde se hizo un allanamiento, etcétera, etcétera? Bien, acá está el delito en que se incurre. Sin derecho use uniforme, insignias, distintivos o condecoraciones correspondientes a las Fuerzas Armadas o a Carabineros de Chile. Sí, ahí tenemos, ¿no es cierto?, la figura penal para sancionar a estas personas. Ya no solamente usan el uniforme, ¿no? O sea, han encontrado en muchas ocasiones lugares en los que hay hasta chalecos antibalas. Bueno, la ley sobre el control de armas y otras leyes, etcétera, también sancionan otras situaciones. Yo lo que les quiero decir acá es el uso solamente del uniforme. El uniforme ya constituye un simple delito, reclusión menor en cualquiera de sus grados, no es menor. No es menor. Y si ustedes comparan las sanciones, por el hecho de ejercer nuestra profesión, para la cual ustedes toman años, como nos ha tocado años a todos, para poder obtener el título, tiene presidio menor en su grado mínimo a medio. Presidio menor en su grado mínimo a medio. Ejercer la profesión de abogado. Y usar el uniforme de carabinero, por ejemplo, aunque sea una vez, porque no dice habitualmente ni nada de eso, tiene reclusión menor en cualquiera de sus grados. O sea, hasta 5 años. Y nosotros tenemos solo hasta 3 años y un día. Hasta 3 años y un día. Bien. Continuamos en la próxima clase.